y hay también en las diferentes reuniones, compartir algo de parte del Señor, obviamente, que va a ser edificante para su vida, si usted ya entregó su vida a Cristo, y si no, también lo va a ser edificante, ¿sí? Y vamos a hablar acerca de algo que creo que todo ser humano debería reflexionar sobre esto, ¿sí? Siempre que hablamos de Dios, siempre que hablamos de Jesucristo, tenemos como una cuestión así automática: religión. Se va a hablar de religión. Y dicen por ahí que para llevar la fiesta en paz no hablemos ni de religión ni de partidos políticos, ¿no? Y así ya todos podemos estar en paz, y de equipos de fútbol, ¿no? Entonces ya con eso pues nos podemos llevar bien, ¿no? Pero creo que tenemos que hablar de religión, qué es en sí la religión, y si realmente Dios está interesado en que nosotros tengamos una religión. Así que el tema que vamos a desarrollar se llama reino o religión. ¿Qué es realmente lo que el Señor habla a nuestras vidas? Algo que yo observo a lo largo de este tiempo que el Señor me ha permitido predicar la palabra y hablar con mucha gente, es que a lo largo de entre más transcurre el tiempo, las cosas se distorsionan. Es como el teléfono descompuesto. Si usted hace el juego del teléfono descompuesto y de que le va pasando el mensaje uno a otro, entre más larga sea la fila de participantes, más se distorsionan las cosas. Y en la historia de la humanidad sucede exactamente lo mismo. Es decir, a lo largo de los años y entre va pasando de una generación a otra, las cosas se van distorsionando más. De tal manera que la persona de Jesucristo, ¿verdad?, según quien lo quiere explicar, es de una manera. Y yo podría decirle que actualmente hay muchos Jesucristos, según la mente de quien lo quiera explicar, ¿no? Hay gente que dice, bueno, yo creo que Jesucristo es así. No, yo creo que Jesucristo es asado. Y entonces tenemos un montón de Jesucristos, pero en realidad, la realidad y la verdad es que no hay muchos Jesucristos, hay uno. Lo bueno, lo que nos ayuda muchísimo es que quedaron escritos, ¿sí?, antiguos, por cierto, que se han venido cuidando y guardando y que han sido traducidos a nuestros idiomas, ¿sí? Y en este caso tenemos un Nuevo Testamento. Y para que tuviéramos mayor seguridad, hubo 4 hombres que Dios inspiró para registrar los dichos de Jesús y las obras de Jesús, ¿sí? 2 de ellos fueron apóstoles de Jesús y otros no fueron apóstoles de Jesús, pero fueron cercanos a los apóstoles. Uno de ellos fue Mateo, ¿verdad? Por eso si usted abre la Biblia, el Nuevo Testamento empieza con Mateo. Otro es Lucas, que fue un médico, que fue una persona llegada a los primeros apóstoles también. Marcos, ¿sí?, que también es un personaje que está cercano. Y Juan el apóstol. Entonces Mateo, Marcos, Lucas y Juan se encargaron de escribir, y lo mejor que puede hacer usted para que algo no se olvide es que escribirlo. Y entonces escribieron acerca de lo que Jesús dijo y de lo que Jesús hizo, ¿vale? Y tenemos a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Ahora, si nosotros saliéramos a la calle y nosotros hiciéramos una encuesta, una serie de preguntas o solamente una pregunta, y le preguntáramos a la gente cuál es el mensaje central de Jesús o qué vino a traer Jesús, qué fue realmente lo que Jesús vino a traer. Si nosotros hiciéramos esa pregunta, amados hermanos, encontraríamos infinidad de respuestas. Yo traje algunas que creo que la gente diría. ¿Qué vino a traer Jesucristo? Y creo que algunos nos dirían que Jesucristo vino a darnos un mensaje de fe y de esperanza. Y esa suena bonita. Y creo que sí, Jesús nos habló, obviamente hay una esperanza y de la fe, obviamente Jesús habló y dio un mensaje de fe y esperanza. Otros dirían que realmente lo que Jesús vino a traer es, lo que Jesús vino a dar es un ejemplo de sacrificio, de servicio. También es cierto, Jesús creo que es un ejemplo de sacrificio. Pero creo que los más nos dirían que Jesucristo vino a traer y a mostrar el amor de Dios a los hombres, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?
Y entonces que el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, ese es el verdadero mensaje que Jesús trajo, y ese es realmente lo que Jesús vino a mostrar y a traer a los hombres, el amor de Dios. Pero yo creo que otras personas responderían que no, que lo que Jesús vino a traer es salvación y vida eterna. ¿Sí? Salvación, el que tiene al Hijo tiene la vida, y etcétera, esa serie de cosas. Entonces, ya si ustedes se dan cuenta, ya por lo menos hay 4 opiniones sobre qué vino a hacer Jesucristo y cuál es el objetivo principal de que Jesús apareciera en la tierra. Algunos: mensaje de fe y esperanza, ejemplo de sacrificio, mostrar el amor de Dios, dar salvación a los hombres. Pero creo que alguno otro diría: no, lo que Jesús vino a hacer es hablarnos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Y yo le podría decir que en cada una de estas cosas que he estado mencionando, podríamos tomar 2 o 3 pasajes bíblicos como para respaldarlos, y todos estaríamos en lo correcto, ¿de acuerdo? Pero creo que también alguno dirá: no, lo que Jesucristo vino a hacer esta tierra es darnos a conocer al Padre, darnos a conocer al Dios verdadero. Y si nos alejáramos un poquito del contexto bíblico, porque ahora lo que estoy preguntando son gente que ha escuchado de alguna manera el mensaje, creo que muchos dirían que lo que Jesús vino a hacer, o que Jesús realizó en realidad, lo que el legado que dejó Jesús en esta tierra, fue que dio origen a una de las religiones más conocidas en todo el mundo. Una de las 4 religiones más grandes en el mundo, ¿sí?, es el cristianismo. Es una de las 4 religiones más grandes en número de seguidores por todo el mundo. Y entonces empezamos a hablar, y muchos creen que Jesucristo eso es lo que vino a hacer: dio origen a la religión cristiana en todas sus manifestaciones, porque la religión cristiana tiene un montón de facetas, ¿sale? Ahora, quisiera hablar un poquito acerca de qué es la religión. La religión es algo que ha acompañado a todos los seres humanos durante toda la historia, todos. Fíjense que es algo muy interesante: no ha habido una cultura atea. No existen culturas ateas en la historia. Es decir, si usted revisa la historia, todos, los griegos, los romanos, los de Mesopotamia, los de aquí de Mesoamérica, todos los seres humanos en toda su historia, no ha habido una sola cultura atea. Todos tuvieron de alguna manera una ¿qué? Religión. La definición de religión es la siguiente, escúchela: religión es un conjunto de creencias o dogmas. ¿Qué es un dogma? Algo que se hace porque se tiene que hacer. ¿Me entiende? Es decir, ¿por qué tal día tengo que hacer tal cosa? Pues porque hay que hacerlo, porque la religión dice que hay que hacerlo. Es una serie de creencias o dogmas acerca de la divinidad. También la religión son una serie de normas morales de conducta. Y sobre todo, la religión es un conjunto de prácticas rituales, es decir, hacer ritos, hacer ceremonias, hacer lavamientos, hacer invocaciones, colgar cierta cosa, tal día hacer cierta forma. Todo eso se llaman rituales, y todas las religiones practican rituales, principalmente rituales de oración y sacrificio, para darle un culto a la divinidad. Ahora, no voy a hablar de religiones porque no terminaría esta tarde. Son muchísimas religiones las que actualmente existen y las que existieron desde la antigüedad. Pero algo muy interesante: todas las religiones tienen 3 cosas en común. Todas las religiones, sea como se llame, los hinduistas, los budistas, los del Islam, los del judaísmo, aún el cristianismo en su forma más ceremoniosa y tradicional, se parece a todas las religiones. Y rápidamente se lo voy a decir: todas las religiones, primer característica, todas las religiones están diseñadas y construidas con la promesa de suplir necesidades al hombre. Es decir, las religiones fueron creadas para que el hombre encontrara respuestas a muchas cosas, pero sobre todo fue diseñada con la promesa de suplir sus necesidades. Es decir, Dios, hay que, por ejemplo, si yo hablara de una religión, yo te diría: mira, mediante esta religión tú vas a encontrar el favor de Dios para tus necesidades.
Es decir, siempre las religiones se basan en una necesidad que tiene el ser humano, de tal manera que entonces la religión siempre va a estar centrada en la necesidad del hombre. ¿Sale? Segunda característica de las religiones, de todas las religiones son motivadas por algo. Hay que agradar a Dios. Hay que agradar a Dios. O a los dioses, ¿verdad? Porque existía el politeísmo, muchos dioses. Hay que agradar a Dios. Y entonces, con el fin de agradar a Dios, precisamente por lo anterior, para que podamos recibir algo, entonces vamos a hacer sacrificios, rituales, ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si algo malo viene, es que Dios, ¿qué? Está enojado. ¿Me entiende? Entonces lo que tenemos es agradar a Dios. Y cada religión propone la manera en cómo agradar a Dios. Esa es la segunda característica. Y la tercera característica es que todas las religiones ofrecen respuestas a las preguntas existenciales sobre qué hay después de la muerte. ¿Sale? Unos dicen, no, pues hay vida eterna. Otros dicen, pues hay 7 cielos, duerme simplemente, no hay infierno, si hay infierno, y toda esa serie de cosas. Pero todos tratan de encontrar una respuesta a esas cosas. Ok. Me regreso a la pregunta del origen. ¿Qué vino a traer Jesucristo? Si Jesucristo vino a traer una religión, entonces Jesucristo nos enseñaría o implicaría que Jesucristo vino a dar a conocer las maneras en que podemos suplir nuestras necesidades, y nos dijo Jesús qué actos, qué ritos, qué sacrificios ganan el favor de Dios. Y escúcheme, hay gente que está convencida de eso, que Jesús vino a decir cómo agradar a Dios. ¿Sale? Y obviamente nos vino a hablar de qué pasaría después de la muerte, etcétera, etcétera. Pero fíjese que hice un pequeño ejercicio. Dije, a ver, ¿qué vino a hacer Jesucristo según la Biblia? Y lo que hice fue buscar en un dispositivo, una computadora. Hay Biblias ya digitales y hay buscadores que se le llama. Entonces lo que yo hice fue decir, a ver, voy a poner una palabra y voy a ver cuántas veces se repite en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios. Y la primera palabra que se me ocurrió poner fue religión. Entonces agarré, busqué la Biblia digital y puse religión en el buscador y le di enter, a ver cuántos textos bíblicos me salían donde Jesús hablara de religión. Y encontré, ¿sabe cuántos? 0. Primer cosa que me sorprendió, 0. Sí, Jesús nunca mencionó la palabra ¿qué? Religión. Dije, bueno, voy a hacer el experimento con otra. Y busqué la palabra salvación. Dije, esa sí tiene que aparecer. Y entonces puse salvación, la tecleé, enter. Y me salió la cantidad de 5 veces. Es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente hay 5 textos donde Jesús habló de salvación. 5. Seguí haciendo mi ejercicio y le busqué o le puse conocer a Dios. ¿Cuántas veces Jesús habló de conocer a Dios? Y me fue un poco mejor. Encontré 6. Religión 0. Salvación 5. Conocer a Dios 6. Y dije, ya sé cuál sí me va a parecer mucho. Amor. Dije, esa sí, esa de plan, esa no me va a fallar. Y le puse amor y le di enter. Y me apareció entonces sí una cantidad tremenda de 11 veces. 11 veces. Se me hizo muy poco, hermano. Solamente hay 11 textos bíblicos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan que habla de amor, el amor de Dios. Bueno, entonces dije, no, tengo que ver otra que sea un poquito más. Y entonces le metí la palabra fe. Dije, esa de seguro debe aparecer más. Y sí, efectivamente apareció más veces, más textos bíblicos donde Jesús habló de fe. Y fueron 31 veces. Ya dije, bueno, ya se compuso un poco.
¿verdad? Entonces, religión 0, salvación 5, conocer a Dios 6, amor 11, fe 31. Y dije, voy a intentarla con otra, verdad. La palabra verdad, porque Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y entonces le puse verdad, me faltó vida. Lo voy a intentar luego a ver si aparece también, pero seguí con verdad. Y apareció 40 veces. Entonces se lo repito, religión 0, salvación 5, conocer a Dios 6, amor apareció 11 veces, fe 31, verdad 40. Y luego le metí la palabra reino. ¿Y cuántas veces cree que me apareció? 120 veces. Y eso para mí fue muy revelador. 120 veces, 120 textos bíblicos donde Jesús usó la palabra reino. Y cuando lo comparo con religión, 0. Y esto me dio pie, hermano, obviamente, a entender algo. Que el reino de Dios o el reino de los cielos fue el tema central del mensaje de Cristo. El mensaje central de Jesús no fue religión. Y nosotros hoy en día, siempre que hablamos de Cristo, nuestra mente nos lleva ¿a qué? A religión. Y si alguien se nos acerca y dice, oye, mira Jesucristo, no, respeta mi religión. Ve cómo a lo largo de los siglos se distorsiona todo. Y resulta que ahora hablar de Jesucristo es hablar de religión. Cuando Jesucristo jamás le interesó, escuche, oiga, ¿cuál es la mejor religión? Jesús jamás habló de religión. Y yo creo que a Jesús no le interesaba la religión. Pero 120 veces aparece la palabra reino. El reino de los cielos fue el tema central de Jesús. Mire, le voy a decir algo más interesante. De esos 120 pasajes donde se habla de reino, le voy a mencionar algunos importantes. Primero, Jesucristo nace, crece y a los 30 años comienza su ministerio público. Es decir, es bautizado por Juan el Bautista, es llevado al desierto para ser tentado, y una vez que baja en el poder del Espíritu Santo va a comenzar a predicar. Esto lo narra Mateo capítulo 4. Va a comenzar a predicar Jesucristo, su primer mensaje. Él sabía que era el Hijo de Dios desde siempre lo supo, pero tuvo que esperar a los 30 años porque así era el tiempo de Dios. Imagínense preparar un sermón 30 años. ¿Cuál va a ser mi primer mensaje como el Mesías ahora sí conocido? Y Mateo capítulo 4 versículo 17 dice que el Señor dijo, arrepiéntanse porque, ¿qué dijo? Porque el reino de los cielos está cerca. Y cuando Él empezó a mandar gente que también predicara, a los primeritos que mandó les dijo, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca. Esto vuelve a ratificar que el mensaje central de Jesús fue que el reino. ¿Qué vino a traer Jesús? El reino. Por ejemplo, cuando le pidieron a Jesús que les enseñara a orar como Él oraba, los discípulos, Mateo capítulo 6, el famoso Padre Nuestro que se repite una y otra y 1000 veces, pero que no se medita, dice que cuando Jesús les dijo, ustedes deben orar así, Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿qué? Venga tú. Otra vez, reino. Fíjese que cuando Jesucristo dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca, no dijo lo que a veces nosotros decimos. Jesucristo no le dijo a la gente, arrepiéntanse de su pecado. Pero ¿cómo? ¿No hay que arrepentirse del pecado? Sí, pero ese no fue el mensaje central. Porque si no, el mensaje central hubiera sido ¿qué? El pecado. Y nosotros pensamos que el tema de Jesús era luchar contra el pecado. Y no, el tema de Jesús no fue luchar contra el pecado, fue el reino. Oiga, pero el pecado estorba. Sí, que el pecado estorba para entrar al reino definitivo, pero el tema es el reino. Jesús nunca dijo, tráiganme sus problemas. No, sí, hay una parte donde dice Jesús, el que esté cargado y trabajado, venga que yo le daré descanso. Sí, eso dijo Jesús. Pero ese descanso está en el reino.
El reino, es más, ahí le va otra. Jesús nunca dijo, tráiganme enfermos. Yo sé que aquí hay muchos que han ido en la Biblia. ¿Dónde dice, por si te encuentras unos enfermos, me los traes por favor, porque ando con ganas de hacer unos milagros? No, Jesús encontró enfermos y, escuche, para mostrar el poder del reino, sanó a los enfermos. Porque le voy a decir algo, en el Antiguo Testamento se profetizó que cuando el reino de Dios apareciera, la enfermedad sería apartada de los hombres. Y entonces Jesús, pero no le dijo, tráiganme enfermos. Les dijo, díganles que el reino de los cielos se ha acercado. Wow. Entonces el mensaje fue, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Cuando Jesús le dijeron, enséñanos a orar, él dijo, venga tu reino. Mire, Mateo capítulo 9 dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas nuevas. ¿De qué cree? ¿De qué cree? Del reino. Ya dice, pues es del reino. Dice que 120 veces aparece. Efectivamente, las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Es más, fíjese, cuando Jesús liberaba a gente que estaba endemoniada, fíjese lo que dijo: en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado. O sea, todo era reino, el reino, el reino, el reino. Jesús dijo en Mateo 24, quedó registrado lo siguiente: y este evangelio, ¿del qué? Del reino, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El reino, el reino, el reino. Jesús muere en la cruz y resucita al tercer día. Y la Escritura dice que antes de ascender al cielo estuvo ya resucitado. ¿Cuántos días? ¿Alguien se acuerda cuántos días estuvo Jesús antes de ascender al cielo, después de resucitar? Si no se acuerdan, no hay problema, no es examen. Bueno, la Escritura dice que 40 días. Jesús resucita y 40 días se aparece con los discípulos, platica con los discípulos. Y le voy a leer un pasaje que está en Hechos 1:7. Dice: después de padecer la muerte, se les presentó a los apóstoles dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló. ¿De qué cree que les habló? ¿Qué, tiene usted copia de mi prédica o qué? Es que ya la escuchó varias veces. No, porque es lógico. Y dice que durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Mire, véalo, cuando Jesús se presenta habla del reino de Dios. Cuando ya se va, ¿de qué habló? Del reino de Dios. ¿Cuál es? ¿Qué trajo Jesús a esta tierra? El reino de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? El reino de Dios. Es más, le quiero decir una cosa: ¿de qué trata la Biblia? Del reino de Dios. Y mire, si usted ya conoce al Señor y lee la palabra, empiece a leer la palabra desde la perspectiva del reino y va a entender un montón de cosas. Pero nosotros pensamos que Jesús vino como los tamales, ¿no? De chile, de mole y de dulce, ¿no? Creo que por allá, ¿no? Y que Jesús habló de una cosa y alguien le preguntó y contestó, y luego le preguntó otro y sí, también este tema. Y Jesús casi como una dinámica de preguntas y respuestas de cualquier duda. No. Jesús tenía claro lo que venía a hacer. Venía a mostrar el reino de Dios. El tema central de Jesús es el reino de Dios. Pero tenemos que hacer una pregunta. Bueno, ¿y qué es el reino? Mire, el reino no es una palabra religiosa. El reino es una forma de gobierno. Se lo vuelvo a decir. El reino no es una palabra religiosa. El reino es una forma de gobierno. ¿A poco la democracia es una forma religiosa? Cuando usted escucha democracia dice: ay, gloria a Dios. ¿No, verdad? Cuando dice democracia, ay, aleluya.
Pues obvio que no. Democracia es una manera de gobernar. No tiene nada que ver con lo religioso. Reino no es una palabra religiosa, es una forma de gobierno. Vaya, ya los chavos vayan a Google, ¿ya? O los más viejitos agarramos un diccionario y busque reino. Y no dice palabra religiosa usada por los cristianos para hacer cánticos. Lo saqué de Google. Reino es aquel territorio cuyos habitantes están sujetos a un rey. Se trata de un estado regido por un monarca o rey. Es la forma de gobierno en la que el cargo supremo es unipersonal, el rey. En la actualidad todavía hay algunos, muy pocos países que tienen esa forma de gobierno, pero sí existen. En la antigüedad había más. Después de la Revolución Francesa, ¿verdad? Es historia, los chavos que deben estudiar historia, después de la Revolución Francesa empezaron las repúblicas hasta nuestros días. El gobierno de este país en el cual vivimos, que es México, es una república. Está el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo, que solamente duran un cierto periodo según la Constitución. Pero en donde hay una monarquía, hay un rey o una reina que son absolutos y gobiernan un territorio. Es una forma ¿de qué? De gobierno. Aunque ahorita lo cantamos, pero no estamos cantando, ese es el problema, cuando cantamos algo y no lo entendemos. El reino de los cielos. A ver, diga usted, la democracia de los cielos. Ya como que no checa, ¿eh? Ya como que suena. Pues estamos diciendo algo parecido. El reino de los cielos. Es una forma ¿de qué? De gobierno. Entonces el reino de Dios, ahora, ¿qué es el reino de Dios? Obviamente es la influencia del gobierno de Cristo sobre los hombres. Este gobierno de Cristo impacta con su voluntad y su propósito a todo aquel que llega al reino de Dios. Si yo entro al reino de Dios, entro a una forma de gobierno. Entro a que alguien me gobierne. Este es el gran problema, porque hay muchos cristianos que se la han pasado sufriendo para ser cristianos y nomás no pueden. Pues no pueden porque no han entendido que es un reino, es un gobierno. Mire, en la democracia podemos hacer lo siguiente. Empezamos a ganar adeptos, juntamos firmas, agarramos a un buen líder, somos mayoría y tumbamos al que está. ¿Se vale? Sí, porque es democracia. En un reino no se puede. Por eso la humanidad empezó a migrar de los reinos a las democracias. Pero el reino de Dios no emigra a ningún lado, sigue siendo reino. Entonces, el reino de Dios no puede ser una religión. El reino de Dios no puede ser una religión. ¿Por qué no puede ser una religión? Por una sencilla razón. Si tú eres parte de un reino, tú eres un ciudadano. ¿Eres un qué? Ciudadano. Y vamos a tener que jugar entre lo que conocemos de lo físico para entender las cosas espirituales. A los 18 años, todos cuando cumplimos 18 años, nos volvimos ¿qué? Ciudadanos. Entonces los jovencitos van por su INE y entonces se vuelven ¿qué? Ciudadanos. Y adquieren derechos y obligaciones, ¿no? Y entonces los jóvenes a los 18 años se vuelven ciudadanos. Pregunta:
¿Tienen que hacer ciertos ritos para ser ciudadanos? No, lo eres porque formas parte de una sociedad que a los 18 años te reconoce como ciudadano. Por ejemplo, Daniela y algunos jovencitos que tienen 18 años acaban de ir a sacar su credencial del INE y están ahí felices porque, ay, mi INE. Desde que cumplió 18 años y sacó su INE, ella es ciudadana. ¿Y es ciudadana los domingos? No, ¿ah? ¿Los sábados? ¿Es ciudadana qué? Todos los días. Porque es un estado, a ver, entiéndame, es un estado. En cambio, la religión te dice que cuando vayas a ir a donde se hace culto de religión, tienes que vestirte de cierta manera, llegar a cierta hora, cantar ciertas canciones, hacer cierto tipo de oraciones, invocaciones, etcétera, etcétera. Para que entonces, no ha escuchado gente que dice, bueno, sí, yo sí soy de la religión, pero pues no la llevo muy bien. ¿Se ha escuchado eso, no? Soy, pero así que digamos muy allegado, no. Imagínense que Daniela le dijeron, ¿tú eres ciudadana mexicana? Pues muy allegada no. O sea, a veces, la verdad es que no me gusta ser hipócrita. A veces soy ciudadana y a veces como que no me dan ganas de ser ciudadana. Eso no puede ser. Ya, no sé si me está entendiendo. Que ciudadano es otra cosa, no es religión. ¿Eres ciudadano o no eres ciudadano? Y no puedes decir, pues no llevo la ciudadanía muy bien, que digamos. No, ¿cómo que no la llevas muy bien? Eres, punto. Que no estés consciente es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, el reino de Dios. Ahora, quiero decirle algo. Los primeros discípulos de Jesús, la primera generación de creyentes, Jesús muere por el año 33, 34, la primera generación de creyentes de ese año hasta el año 80, 90 o 100, esa primera generación de creyentes, ¿qué creía? La mayoría de ellos eran judíos que se convertían a Cristo. Pregunta, ellos cuando hacían ese acto de fe, cuando empezaban a ser seguidores de Jesús, ellos pensaban que estaban cambiando de religión. A lo mejor sí. No, pues no lo sabemos, hermano. Imagínense, estamos a 2000 años después. ¿Yo cómo voy a saber? Pues yo también cómo voy a saber. Pero lo bueno es que tenemos escritos. Mire cómo pensaban ellos. Pablo escribió: en cambio nosotros somos ciudadanos, ahí está. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Ellos creían que eran ciudadanos de un reino, de un país, y ese país es el país de Dios. Ellos no pensaban que estaban cambiando de religión, que salieron de la religión judía para ahora ser de la religión cristiana, que salí de la religión de los testigos para ser de los mormones, o para ser de los evangélicos, o para ser de los pentecostales, o para ser otra vez judío. Bueno, yo no sé. Y la gente se la pasa de religión en religión. Pero los primeros cristianos no andaban de religión en religión. Ellos andaban de reino humano a reino ¿qué? Celestial. Pero eran ciudadanos. Entonces los primeros discípulos de Cristo se veían como ciudadanos de un reino, como ciudadanos del país de Dios. Este país tiene su propio gobierno, sus propias leyes, su propio estilo de vida. Escúcheme, por eso ellos empezaron a vivir de otra manera. Mire, otro pasaje interesante. Dice, Pablo escribió y dijo: Él los ha facultado, esto está en Colosenses 1:13, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Escuche, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó
al reino de su amado Hijo. Mire, ojo por favor, si usted quisiera hacer un viaje, le gusta Estados Unidos o quiere ir a Europa, puede ir a cualquier lugar ahorita, no hay problema, es pura imaginación, ¿ah? No cuesta. Entonces vamos a imaginar que quiero viajar a Estados Unidos y me voy a ir en un avión. Entonces voy a la Ciudad de México y ahí hay 2 aeropuertos y agarro un avión, me subo al avión y ese avión me traslada. Me subo en México y cuando me bajo del avión ya estoy ¿en dónde? En Estados Unidos. ¿Está bien? Ok. Es otro país. Y hace rato les platicaba una anécdota que se me quedó muy grabada de un amado hermano que ya está con el Señor, que hace muchos años, él empezó a hacer negocios con gente de Estados Unidos. Y un día muy emocionado me dijo: ¿qué crees, pastor? Que voy a hacer un viaje a Estados Unidos, ya saqué mi visa y a ver cómo me va. Le digo: pues que Dios te acompañe, ¿no? Y entonces fue. Ya cuando regresó, obviamente me platicó sus aventuras, ¿no? Y que le ha ido muy bien y que sí encontró cómo hacer el negocio, etcétera. Pero ¿qué crees? No, me pasó cada cosa. Digo: ¿por qué? Y una de las que más me llamó la atención es que dice él, ¿sí?, que fue a ver a su amigo a una plaza comercial, platicó y todo y llegaron al negocio, pero dice, del otro lado de la calle había otra plaza comercial y leí, me llamó la atención un negocio y quise ir a ver ese negocio. Y entonces dice, le dije a mi amigo: ahorita regreso. Dice: ¿a dónde va? Le digo: voy a ver allá un negocio. Ah, bueno, aquí te espero. Salgo de la plaza comercial y para que usted se imagine, semáforo allá y semáforo acá. Pero como buen mexicano, ya se imagina qué hizo, ¿no? Agarró y a media avenida empezó a ver para acá y para allá, y a la 1, a las 2 y a correr. Porque así le hacemos en México, ¿no? No busca la esquina donde están las rayitas amarillas, no. Usted empieza como torero, ¿no? Y se pasa. Y él lo hizo así. Dice que cuando hizo el primer escalón en el camellón, su amigo salió y le empezó a hacer señas. Y él, como no, lo malo veía de lejos, dijo: ahorita regreso, no te preocupes. No, él le decía que se regresara, que no hiciera eso. Y él siguió con la siguiente parte de la avenida, cruzó, compró lo que iba a comprar, regresó de la misma manera y su amigo estaba muy preocupado por él. Cuando yo decía: ¿qué? Oye, ¿qué? ¿Por qué me haces tantas señas? No, es que no hagas eso. Tienes que cruzar por donde están las rayitas amarillas y por los semáforos. Te pueden infraccionar. Y él dijo: si ni carro traigo. No, es que aquí se infraccionan al peatón también. ¿Sabe qué dijo? Es que en México no pasa eso. Sí, pero él no se dio cuenta que ya lo habían trasladado. Los primeros cristianos sabían que habían sido trasladados a otro país, que es el país de Dios. Quiero decirles que ese reino que Jesús trajo a esta tierra está entre nosotros. Ese reino tiene el poder de cambiarnos, de transformarnos. Un día ese reino será manifestado visiblemente, pero en este tiempo y en este momento está y existe entre nosotros. ¿Por qué yo digo eso? Porque el Señor Jesús le dijo a los fariseos un día se acercaron y le hicieron muchas preguntas. Entre ellas fue la pregunta esta: Jesucristo, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y la respuesta de Jesús fue la siguiente: no van a decir mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está entre nosotros. Es decir, dijo: ya está aquí. ¿Pero dónde? Lo volteaban a ver. ¿Dónde está? Aquí. ¿Por qué estaba el reino ahí, hermano? Porque ahí estaba el rey. Nada más, ahí estaba el rey. Aquí está el reino. Claro que ellos no creían que era el rey del reino, pero el reino ahí estaba. Y cuando Jesús empieza a hacer las maravillas y milagros, hubo gente como Nicodemo que dijo: no, este viene de Dios, este trae algo. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Esto es el reino, porque el reino es poder.
porque el reino es autoridad, porque el reino es el gobierno de Dios. Entonces los primeros cristianos nunca pensaron que estaban cambiando de religión. Ellos estaban seguros que estaban cambiando de reino. El problema de nosotros, aún de creyentes, sigue siendo ese. Creen que tienen que tengo la religión perfecta. ¿Me entiende? Que tengo la religión perfecta porque leo la Biblia, porque asisto al culto, porque invoco a Dios, porque digo en el nombre de Jesucristo. Y entonces me aprendo el idioma, me aprendo las formas, ¿verdad? En lugar de decir buenas tardes, ya empiezo a decir gracia y paz. ¿Entiende? Ya no digo, ¿qué onda ese? No, le digo, ¿qué onda y paz? Porque así un día me encontré alguien que era onda y paz también al mismo tiempo. ¿Va? Aprendemos formas, aprendemos maneras, pero al final de cuentas es religión, porque no estamos entendidos de un cambio de gobierno en nuestras vidas. Pero quiero hablar un poquito más de esto. La meta número uno de todo ser humano debería ser entrar al reino de Dios. Todo hombre, toda mujer, todo niño, todo joven, su prioridad número uno debería ser entrar al reino de Dios. Pero escuche, como tenemos religión, andamos buscando suplir nuestras necesidades. Allá donde estamos mi esposa y yo pastoreando, llega gente que invitan y llega a la congregación. Y a veces uno empieza a platicar, ¿cómo ya la he visto 2 o 3 veces que ha venido? Sí, muy bonito, muy bonito. Le digo, ¿y qué le ha parecido? Me encanta porque me siento bien. ¿Ve? Me siento bien. Fíjese que mi familia no está muy de acuerdo, pero les digo, es que yo me siento bien. Y entonces mi familia, ¿sabe qué me dijo? Si te sientes bien, adelante. ¿Ve cómo la religión siempre tiene que ver con quién? Con que yo me sienta bien. Ese es el tema. Y no ese es el tema. El tema es que para Jesús lo que el ser humano debería estar buscando urgentemente es meterse al reino, es entrar al reino. Así que la parte final de esta plática creo que tiene que ver con el y cómo entramos. Ok, ya se pasó usted media hora hablando del reino y está muy padre, pero ¿cómo me meto? ¿Cómo entro al reino? Y creo que es una pregunta importante. Y para esto le voy a pedir, si tiene una Biblia, busque en Juan capítulo 3, porque ahí me voy a estacionar un ratito. Juan capítulo 3, pasaje muy conocido por muchos de nosotros, pero que yo tengo 30 años de predicar la palabra y he leído Juan 3 creo que muchísimas veces, pero estoy entendiendo algunas cosas que no entendía y se las quiero compartir. Había entre los fariseos, versículo 1, ¿ya me va siguiendo? Juan capítulo 3. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no estuviese con él. Trate de ver imaginarse, siempre es bueno imaginarse, no imaginarse cosas que no son ciertas, sino imaginarse cómo es la escena. Un dirigente de los fariseos, no era cualquier persona, se le acerca a Jesús y le dice, tú vienes de parte de Dios. Es evidente que vienes de parte de Dios. La respuesta de Jesús parece cortante, parece que ni caso le hizo, parece como que Jesús está hablando de otra cosa. Inmediatamente Jesús va al grano. Versículo 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino, ¿qué? De Dios.
¿Se acuerda del pasaje donde los fariseos dicen, ¿y cuándo vendrá el reino? Y que Jesús dijo, el reino ya está aquí. Y yo me imagino a los fariseos volteando para todos lados diciendo, ¿y dónde? Y ahora Jesús revela algo. El reino solamente lo puedes ver si pasa algo. ¿Qué? Nacer de nuevo. El reino solo puedes ver si algo pasa. O sea, tú no vas a ver el reino si no pasa algo. Es primero tiene que pasar eso y luego ves el reino. ¿Y cuál es ese algo? Nacer de nuevo, dijo Jesús. Y las respuestas de Nicodemo, que era un ser pensante, porque era un fariseo estudioso, sus respuestas son correctas. Oye Jesús, ¿cómo puede uno nacer de nuevo ya siendo viejo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Respuesta en el versículo 5. Yo te aseguro, palabras de Jesús, Jesús dijo, te aseguro, quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Escuche esto. Lo que más le urge a todo ser humano, aunque no lo sepa, es entrar al reino de Dios. No importa la religión que tengas, porque no es un tema de religión, es un tema de entrar al reino. Hubo una ocasión que un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le contestó y le dijo, el más grande mandamiento es amar al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento. Y el otro es semejante a esto. Y el hombre dijo, wow, sí es cierto, yo estoy de acuerdo contigo, Jesús. Y Jesús le dijo, sí, yo sé que estás de acuerdo conmigo. ¿Y sabe qué le dijo? Está cerca del reino. Mire, si Dios lo permite, en estos días mi esposa y yo vamos a viajar a Tijuana a visitar a los hermanos de Tijuana. Y nos vamos a acercar a la frontera con Estados Unidos. Pero sigo en México. ¿Qué necesito hacer para estar en Estados Unidos? Tengo que cruzar una línea que se llama la frontera. Me puedo parar a un metro. Vean, me puedo parar a un metro de la línea y sigo estando en México. Ahorita que fuimos al campamento de jóvenes, ¿se acuerdan? Nos pasábamos de un lado y estábamos en, ¿qué digo? Estábamos en Guatemala y nos regresábamos al otro lado y estábamos en México. Puedo estar parado ahí, pero sigo estando en México. Jesús le dijo a ese hombre, estás cerca del reino, pero no estás adentro. A lo mejor muchos de los que estamos aquí estamos cerca, pero hay que estar adentro. ¿Y cómo? ¿Cómo entro al reino? Necesitas nacer de nuevo. Y ahora viene otra pregunta, ¿y cómo nacer de nuevo? Y entonces viene mi respuesta. No sé. No sé. ¿Cómo que no sabe? No, porque mire, si usted lo sabe ahorita me ayuda, ¿no? Pero yo voy a seguir leyendo. Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Y luego dice algo, lo que nace del cuerpo es cuerpo. ¿Cómo? ¿Sí? En la Reina Valera dice, lo que nace de la carne, carne es. A ver, aquí está mi esposa y yo. Tuvimos 5 hijos. Aquí están 2 de ellas. Juanita es un ser humano, yo también, ellas también. Porque lo que nace del cuerpo humano es ¿qué? Cuerpo humano. Que ella se parece más a mí, que ella se parece más a su mamá y que están mezcladas. Sí, eso es cierto, la genética, ¿no? Pero lo que es nacido, a ver, lo que nace de un hombre y una mujer, por más que les duela a los que hoy andan con su onda esa de la ideología de género, que es un absurdo, porque para que nazcan los bebés se necesita un hombre y una mujer. Y eso no lo pueden cambiar aunque cambien las leyes de todo el mundo. Siguen naciendo los bebés por un hombre y una mujer. ¿Vale?
Entonces, un hombre y una mujer, ¿sí?, pueden biológicamente generar que nazca otro ser humano. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de nacer de nuevo. Dice acá, versículo 6, lo que nace del espíritu es espíritu. Quiere decir que el nacer de nuevo es algo que no está en la capacidad humana, es algo que genera ¿quién? El Espíritu de Dios. Y para que usted se vaya de espaldas como yo me fui de espaldas, le dijo Jesús a Nicodemo, no te sorprendas. Porque Nicodemo se quedó así como diciendo, ¿what? No hablaba inglés, ¿ah? ¿Cómo? Sí. El Espíritu de Dios es el único que puede generar a un ser espiritual. El Espíritu de Dios es el único que puede generar un ser espiritual. Juanita y yo y todos los matrimonios que están aquí, que Dios les permitió tener hijos, lo único que pudimos generar es 5 seres carnales. Y no los estoy ofendiendo. Son, ahí toca la Ivette, ¿sí? Carne y hueso, ¿eh? Bueno, a veces más hueso que carne y a veces más carne que hueso, pero. Y la misma formación biológica que tiene Juanita y que tengo yo, está en ellas. Pero yo no puedo generar una joven espiritual. Yo no puedo. Eso solamente lo puede generar ¿quién? El Espíritu de Dios. Mire, busque Juan capítulo 1. Este pasaje me salva para poder explicar esto de la mejor manera. Mire, en Juan capítulo 1 está el versículo 12 y 13. Y el versículo 12 y 13 es maravilloso porque dice lo siguiente. El 12 dice, mas a cuantos lo recibieron, primero dice que vino a los suyos, hablando de Cristo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Sigo leyendo, versículo 13. Estos, ¿quiénes son estos? Los hijos de Dios, exacto. Siempre, hermano, lea despacito la Biblia, lentito y vaya entendiendo. Estos, ¿quiénes? Los hijos de Dios. No nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Mi esposa y yo fuimos convencidos de que primero queríamos tener 3 hijos, 2, luego 3, luego 4, luego 5, y toda mi esposa quiere quedar embarazada otra vez. Ellos nacieron por un deseo de querer tener más hijos. ¿Está bien? Eso quiere decir que estas 2 niñas, si nacen porque Juanita y yo quisimos tener más hijos, no son hijas de Dios. A ver. ¿Cómo? ¿Sí? A ver, Daniela y Nancy nacieron porque Juanita y Jorge quisieron tener más hijos o más hijas, y entonces, por voluntad de nosotros, por una convicción propia de pareja, nacieron ellas 2. Eso quiere decir, a ver, el texto dice,
Estos, los hijos de Dios, no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana. Y si ellas nacieron por la sangre, porque en la sangre está la genética, el deseo humano, y lo que dice aquí, hermano, el versículo número 12, por el deseo natural y por la voluntad humana, si ellas nacieron por eso, no son hijas de Dios. Porque los hijos de Dios no nacen así. Ay, papá, sí. Se vuelve uno hijo de Dios cuando nace uno por la obra soberana y sobrenatural de Dios. Donde nosotros no podemos hacer ¿qué? Nada. Nadie de los que está aquí puede hacer algo porque una persona nazca de nuevo. No se puede. Es una obra soberana y exclusiva ¿de quién? De Dios. Por eso si usted se regresa a Juan capítulo número 3, dice: lo que es nacido del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho esto. Tienes que nacer de nuevo. Pero aquí yo entro en un shock. ¿Por qué? Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, pero es del espíritu. Es como si me dicen a mí: tienes que nacer de nuevo, pero ¿qué crees? No puedes nacer de nuevo tú. Sería, a ver, ¿cuántos de los que estamos aquí le dijimos a nuestro papá y a nuestra mamá: ay, quiero nacer? Es absurdo, ¿no? Ni existíamos. Nunca dijimos: quiero nacer. Claro que ya cuando estamos peleando con el papá: pues yo no pedí nacer. Sí, pero aquí estás. O sea, el punto es que tú y yo no pedimos nacer. Ok. Y aparte no podemos generar nacer. Es lo mismo en el espíritu. Tú no puedes nacer de nuevo. Tú no tienes la capacidad de nacer de nuevo. Es una obra del espíritu. Así como cuando no existíamos, papá y mamá quisieron tener un bebé y entonces nacimos. Así también es algo que no está en el bebé, es algo que decidió otro. En el espíritu es lo mismo. ¿Quién me puede hacer nacer de nuevo? Solo y exclusivamente Dios, su espíritu. Por eso dice el versículo 8: el viento sopla por donde ¿qué? Quiere. Interesante. El viento sopla por donde. Tú no puedes ir al viento a menos que, bueno, tengas la autoridad y en el reino va como Jesús. Pero el reino va para acá, el viento va para allá o va para acá. Y luego dice Jesús: y lo oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. En resumidas cuentas, ¿cómo sucede el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento? ¿Cómo sucede? No sé. Es un misterio. Es algo que simplemente sucede. ¿Y quién decide que suceda? ¿Quién decide que suceda? Dios. Ahora le voy a decir una cosa. En el país de Dios, que es el reino de Dios, solamente se puede ser ciudadano por nacimiento. No hay naturalizados. Tienes que nacer en el reino
para ser ciudadano del reino. No hay manera de entrar por papeles que arreglé y un trámite, no. Tienes que nacer. Por ejemplo, en México, los niños, ¿por qué son mexicanos? Porque nacen. También se pueden legalizar, pero normalmente por nacimiento. En Estados Unidos, por eso algunas mamás que viajan para allá y para acá, pues mejor se alivian allá en Estados Unidos para que su hijo sea gringo, ¿no? O sea, para que sea norteamericano y el niño tenga la nacionalidad norteamericana. Bueno, en el reino sucede lo mismo. Nada más se tiene nacionalidad de reino el que nace en el reino. ¿Ve cómo hace rato que nos olvidamos de la religión? Llevo un rato hablando y la religión se quedó como a 10 kilómetros de distancia. Es absurdo hablar de religión. Es perder el tiempo hablar de religión. Puedo estar en una religión donde se hable de la Biblia, en una religión donde se invoque al Dios verdadero y estar fuera. Puedo estar cerca, pero fuera. O puedo estar en una religión totalmente ignorante de la Biblia, invocando cosas que son absurdas, pero todos, tanto el que está cerquita como el que está muy lejos, está fuera. Porque lo más importante es nacer en el reino. Pero para finalizar, ¿cómo nacer de nuevo? La respuesta es solamente por un acto de la misericordia y de la bondad de Dios. Oiga, ¿y si Dios no tiene de mí misericordia? Pues se quedó fuera. No le haga. ¿O cómo le va a hacer? No, pero debe haber una manera de arreglarnos. No. O Dios, el Espíritu te hace nacer de nuevo, o nos quedamos fuera. Bueno, pues eso es todo y no, sígale, ¿cómo? No, pues es que ya. No, tiene que haber una manera. Bueno, fíjese que no hay una manera, pero sí puede haber una actitud que nos ayude. Palabras de Jesús. Les aseguro, aquí hay otra cosa segura, que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán al reino de los cielos. Ya nos dio una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Volvernos como ¿qué? Como niños. ¿Chillones y berrinchudos? No, eso ya es de por sí. A unos ya tienen 40 y siguen siendo chillones y berrinchudos. No. Un niño tiene una característica, y apenas nos platicaba un testimonio el pastor de algo que están enseñando a los niños. Y allá en la iglesia tenemos un montón de testimonios de niños. Los niños son seres que tienen fe. ¿El niño te lo cree? Todo. Y tienen otra característica los niños, son humildes. Fíjese, le voy a decir algo y ya me salí del tema, pero yo no creo que ningún varón de los que está aquí, al rato que estemos comiendo y que yo esté sentado aquí, ningún varón ni ningún joven vendría y se me sentaría en las piernas y agarraría mis brazos y se los pasaría para que lo abrace. Un niño sí. Y hay un niño que ya creció, que hace muchos años hizo eso, allá en Loma.
Oye, es un joven ya. Sí, creció mucho. Yo estaba así, tranquilo, de predicar y estoy. Y así viene y se pone aquí. Y lo agarra mi brazo y se lo pasa para que lo abrace. Pues que lo abrazo. Y me estuve un rato con él. Y se fue a jugar luego. Usted no haría eso. Qué ridículo. Qué vayan a pensar además. Qué encajoso. Pero el niño se humilla. Y Jesús dice, si no fueses como niño, no entrarás al reino. ¿Sabe cuál es nuestro gran problema? Nuestro orgullo. Pues si Dios quiere que nazca de nuevo, pues que me haga nacer. Si no, pues ni modo. El orgullo. El orgullo. Dice la palabra que Dios atiende al humilde, pero al altivo, por allá lo ve, no lo atiende. Y si tú y yo queremos entrar al reino de Dios, primer paso, seamos humildes. Seamos humildes. Bajemos la cabeza. Y si usted se imagina como se imagina que el reino es una ciudad amurallada y está dentro del reino de Dios y tú estás afuera, ¿cómo le hago para que me abran la puerta? Si vas a patear la puerta, no creo que te la abran. Pero yo creo que si vas a tocar humildemente y te llegas hasta el polvo de la tierra, chance y te abran. Porque algo que vas a entender hoy es lo siguiente: Dios no te necesita, tú lo necesitas a Él. Su reino es eterno, contigo o sin ti, o a pesar de ti, el reino es eterno. No, pero déjenme entrar, ¿no? Vamos a humillarnos. Dile, Señor, porfis, por favor, déjame entrar. Y si tú ya entraste al reino de Dios, es porque un día te humillaste, es porque un día te doblegaste al Señor. Esta última parte a lo mejor no la traigo escrita, pero me surge otra pregunta. Oiga, ¿y cómo sé que estoy en el reino o estoy fuera del reino? Porque también es una buena pregunta. Yo creo que estoy dentro, pero chance esté fuera. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Lea Mateo 5, 6 y 7. Todo eso sí. 5, 6 y 7. Una vez que lo lea, vea si lo que ahí dice usted lo puede hacer. Pero sinceramente, en Mateo dice, por ejemplo, si te dan una bofetada en la mejilla derecha, pon la otra. No, eso sí no. Estás fuera del reino. Pero no estás fuera del reino no porque no puedes poner la otra mejilla. Estás fuera del reino porque no tienes la vida de Dios que capacita para vivir las leyes del reino. No sé si me estoy dando a entender. Tú necesitas un poder sobrenatural para que si te dan en una mejilla, pongas la otra. Necesitas un poder sobrenatural y eso lo da el Espíritu. Y si no lo puedes hacer, es que no tienes ese poder. Hace rato se acercó una persona linda y todo y me dijo, gracias por la palabra. Yo conozco al Señor hace tiempo y le estoy echando ganas. No, yo nuevamente lo abracé y dije, pues que el Señor te ayude, hermano, y que el Señor te haga nacer de nuevo. Pregunta, ahorita que estamos terminando, ¿de algo sirve echarle ganas? Estamos hablando de una vida superior, que aunque brinques no la alcanzas. Si tú lees eso y dices, sí, efectivamente, antes, si me daban en una mejilla, antes de que me den la otra, yo ya le estaba dando también una tunda.
Pero hoy no sé qué me pasa. Creo que me volví menso. Me dan en la mejilla, me humillan y yo estoy feliz. Y me dicen los otros, dile, contéstale, también. Y tú le dices, es que no me sale. Es que tienes una vida superior dentro de ti. Dios tuvo misericordia y te hizo nacer de nuevo por su espíritu. No tienes religión, tienes reino. ¿Y sabes por qué sucedió? Por la misericordia de Dios. Y porque un día te humillaste como un niño. Y si no lo tienes, humíllate como un niño. Y el Señor te regalará la mayor bendición que pueda haber en esta tierra y en esta vida. No es casarse, y estoy felizmente casado. No es tener hijos, y es hermoso tener hijos. No es que te salga bien un negocio, y es bonito que te salga un negocio. No es comprar una casa, y a lo mejor es padre de una casa. Lo más hermoso que te puede pasar en esta vida es nacer de nuevo. Porque verás el reino y vivirás el reino. Pueden ponerse sobre sus pies para orar. No pretendo orar para que usted nazca de nuevo, porque yo no puedo hacer nada. Yo recuerdo empezar a asistir a la iglesia cristiana hace 30 y ya, siempre digo 30, pero son como 35 años. Escuchar de Dios. Pero yo nací de nuevo no en la iglesia, no en un culto. Yo nací de nuevo en la recámara de la casa de mis padres, que me daban para vivir. Porque lo decimos mi casa, la casa de mi papá, que me daba chance de vivir ahí y no me cobraba renta. Ahí en la casa de mis papás, en la recámara donde dormíamos, ahí nací de nuevo. Oye, ¿y cómo sucedió? No, yo nomás supe que a partir de esa tarde fui otro. Antes de esa tarde era un pecador atado al pecado que estaba escuchando mensajes de la Biblia. A partir de esa tarde fui otro nuevo, una persona nueva con un poder nuevo, capaz de poder vivir lo que la palabra dice. Y antes de esa tarde era un hombre frustrado, escuchando lo que no puedo hacer. Y qué terrible es escuchar lo que no puedo hacer. Pero cuando nací de nuevo, pude empezar a vivir lo que escuchaba que se tenía que vivir. Y solamente puedo decirle al Señor, gracias por tener misericordia de mí y haberme hecho nacer de nuevo. ¿Cómo sucedió? Pues escuchas el viento, escuchas su silbido. No sé a dónde da vuelta el viento, no sé cómo sucedió, pero sucedió. Y si alguno de ustedes que está aquí, yo sé que si muchos han experimentado el nuevo nacimiento, no le digan a otro, lo que te hace falta, hermana, es nacer de nuevo. Corre, ve, como si lo pudiera hacer. No le puedes decir a un hijo, hijo, mira, lo que te falta es nacer de nuevo. Ajá, ¿y luego cómo? Mira, varón, lo que te hace falta es nacer de nuevo. Lo que pasa es que usted no ha nacido de nuevo, por eso todo le sale mal. Ah, ¿y luego? ¿Y cómo lo compongo? Pues nace de nuevo. Ah, y qué fácil, ¿y cómo? No. Mira, amado hermano, creo que no has nacido de nuevo. Vamos a tirarnos en el piso los dos, te acompaño, a ver si el Señor se compadece de nosotros y de ti específicamente, y puedes nacer de nuevo. ¿Para qué te regaño? Si de todos modos no puedes hacer lo que te dijo. Amén. Señor, en esta noche, gracias por hablar a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Gracias por haber traído tu reino para que esté entre nosotros y haber hecho todas las diligencias para que seres pecadores pudiésemos nacer de nuevo y entrar al reino de tu amado Hijo. Gracias por hacer todos los preparativos eternos
para que hombres y mujeres, niños, jóvenes, señoritas, un día tuviésemos la hermosa oportunidad y el privilegio de que el Espíritu de Dios tocara nuestra vida, que tuviera misericordia y compasión de nosotros para poner su mano de poder y hacer un milagro que jamás podré explicar, ni nadie jamás podrá explicar qué realmente pasó, que ahora soy otro. Señor, que en esta noche, yo sé que hay corazones que te están diciendo: ten misericordia de mí. Quiero nacer de nuevo, necesito nacer de nuevo, quiero ver el reino, quiero vivir el reino, quiero ser ciudadano del reino de los cielos, pero no puedo entrar, no tengo la capacidad de entrar, no hay un método, no hay paso 1, paso 2 y paso 3, no hay, Señor, un procedimiento, o es un acto soberano de tu voluntad o nos quedaremos fuera del reino. Pero algo sí, Señor, podemos hacer, y es humillarnos. Algo sí podemos hacer, Señor, y es doblegarnos y tocar, Señor, tu puerta y decir: ten compasión de nosotros. Creemos que Jesús murió en la cruz, creemos que Jesús resucitó y está sentado a tu diestra, para que nosotros no vivamos una buena religión, ni siquiera cambiemos de religión. En realidad, Señor, podamos volvernos por tu poder ciudadanos del reino celestial. Así que esta noche, Señor, hemos entendido claramente que a ti no te interesa, Señor, en lo más mínimo pensar en qué religión es la mejor, sino realmente el tema es entrar o quedarse fuera del reino tuyo. Pero en tu amor y en tu misericordia, sé que todo el que se humille, Señor, que todo el que clame y se arrepienta, Señor, tu gracia y tu compasión los alcanzará y sucederá ese milagro. Si alguno de mis hermanos, Señor, llega a la conclusión de que no ha nacido de nuevo, es necesario humillarse ante el Señor y esperar en fe ese milagro que sucede y que sucederá en un momento en el que menos nos lo esperamos. Sucederá para la gloria y honra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y si tú ya vives en el reino de Dios, dale la gloria al Señor y vive en abundancia sus leyes y sus principios bajo el poder del Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos y personas que nos visitaron. Dejamos el lugar al pastor Efraín. Tome su asiento un momento, por favor. Es un gusto poder verle. Y fíjese que estaba pensando, vengo reflexionando, la cuarta sale mejor. 3 veces vamos escuchando la misma prédica y va de menos a más. En un momento determinado, bueno, ya voy a poner este ejemplo. En un momento determinado, Said, levanta la mano, Said, él es Said. En un momento determinado conoció a Paco. Paco, levanta la mano. Ahí está, Said y Paco. Paco era jefe laboral de Said. Y en un momento determinado lo conoció. Y a Paco le llamó la atención algo que él tenía y que él no tenía. Paco, nos lo acaba de decir Jorge González, eso que viste en Said se llama el reino de Dios. Por eso no te dejaban ni a sol ni a sombra. Y luego cuando no quisiste, te dejó porque lo dejó ya. Cuando quiera. Cuando él quiso, así como lo dijiste, cuando él quiso, casi Said, ayúdame a tocar la puerta, ¿no? Y ahí estaba el buen Said, sin rencores, acompañándolo, gracias a Dios, a tocar la puerta. Y tocaron la puerta entre los dos y el cielo se abrió para el buen Paco, para Lupita, su esposa, y hasta para la pequeña Ali. Porque esa pequeñita no va a conocer otra vida, más que la vida del reino.
Cuando llegaste por primera vez, o no sé, no recuerdo si primera o segunda, al salón donde hacemos las reuniones, que Ali hizo como chivo en cristalería. Le agarró una histeria, gritos, hizo de todo, esa cosita. ¿Sí? Y yo recuerdo que Paco no sabía con quién vino esta niña, ¿no? Y de repente yo le dije, Paco, bueno, ni sabía que se llamaba Paco, ¿no? Dice, no te preocupes, que todos los que ves así, acá, así llegaron. Dice, pero ¿cómo? ¿Y cambian? Sí, cambian. Tú no te preocupes. A los 8 días, ¿no? Siempre lo digo así, estaba la niña sentada a los pies de Cristo y en su sano juicio. Y hasta ahorita, espérese ahorita que digamos gracia y paz y empieza la fiesta. Eso es eso es lo que viste cuando nos presentaron. Y dice, estos me cae gordo, ¿no? Porque es muy honesto el hermano. Me cae gordo lo que Efra dice, me cae gordo, pero hay algo. Ah, ¿sabes cómo es? Es el reino. Por eso, cuando la gente trata de ubicarnos en una casilla de las religiones, ¿ustedes qué son? Y luego vienen los santos y oye, Efra, ¿y nosotros qué somos? Oye, pues ¿qué somos, mano? Pues somos seres humanos. No, pero es que allá me preguntan. ¿Sabe por qué preguntan? Porque pero es que están mirando algo. Estaban recogiendo basura. ¿Estábamos haciendo alguna labor social? ¿Por qué hacen esto? Estaban llevando café y tortas al hospital, y la gente pregunta, ¿por qué hacen esto? Y están haciendo alguna otra labor social, y la gente pregunta, ¿por qué hacen esto? Y dice, pues somos cristianos. Dice, nah, yo conozco a los cristianos, no son así. Ya uno no sabe qué es el reino de Dios, ya no se la complique. Y lo que no entiendes, lo que no alcanzas a entender, es porque es el reino de Dios. Por eso, cuando las personas llegan, te conocen, empiezan a contactarte, te conocen, dicen, ay, eres un fanático. Pues sí, es el reino de Dios. O vienen, porque sí, debo decirlo, ¿no? Somos un grupo reducido de integrantes de la iglesia aquí en Tuxtepec, la iglesia local. Pero se han ido como el doble de este grupo de gente. Vienen, ahora sí, vienen, comen y se van. ¿Por qué? Porque no, es que ¿cómo? No, así no. Pues es el reino de Dios. Eso no encaja. Es el reino de Dios. Gracias a Dios. Ni modo, tengo el síndrome del predicador, ¿ah? Tiene días que no predico. Agradezco al Señor. Agradezco al Señor porque, bueno, sin fanatismos, ¿no? Un día yo creí tener la vida resuelta y los conocí a ellos. Y ya vi que no la tenía resuelta. Ya vi que no. Dije, ¿pero qué tienen ellos que no tengo yo? Y me di cuenta que realmente era el reino de Dios, y el reino es gobierno, autoridad. Por eso a veces uno se para, habla y la gente oye. ¿Por qué? Porque es que la vida del reino de los cielos. ¿Sí? Voy a hacer un rol para los que van a cargar las bocinas. A ver a quién le toca la próxima semana. En el reino no es así. En el reino, y me les quedo mirando porque esos chamacos se anotan. Uno me decía, Efra, ¿puedo ir? Si tu papá te da permiso, ve. ¿A qué? A cargar las bocinas. Una y ya nada más esta le cuento y ya. Iba manejando, casi como siempre, ¿no? Y me llega un mensaje. Y era de alguien que me decía, oye, déjame colaborar con algo. Yo quiero poner algo, yo quiero poner algo. Hay dos maneras, o yo estoy sobre la gente queriendo exprimirle. No, o la gente quiere y uno le tiene que hacer el favor.
Pero como Jorge me enseñó a decir, ¿y qué mi dinero no vale? Así él me enseñó. Nomás el del vale, ¿ok? Y el mío no vale, ¿no? Hace un mes y algo, bueno, dije que era la última, estábamos en una actividad y había la oportunidad de hacer era una caravana médica, había la oportunidad de pagarles la comida 25 entre médicos y enfermeras, y comen bonito. Y nosotros dijimos, pues ahí está el chance, y nos metimos ahí, porque ni era con nosotros el asunto, pero allí nos metimos. Y fue una persona con nosotros que algo vio en nosotros y se nos pegó. Y ahí fue, y cuando se trató de pagar, no, ya está pagado. No, pero ¿cómo? No, es que yo vine porque yo quería poner algo y ¿cómo no me dejan poner a mí? ¿Viste? Yo quiero poner algo también. ¿Por qué? Ustedes se llevan todo. No, denme chance, yo también quiero poner. ¿Sabes qué vio? El reino de Dios. Espero que ayer que escuchó la prédica haya entrado al reino de Dios. Y si no, mañana lo completas. Mañana viene y lo complete, porque está en la orillita, ¿no? Está cerca, pero pues, entrar. Gracias a Dios. Como dicen los famosos, cierre sus ojitos. Todos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta ocasión aquí en este lugar, en donde nos congregamos en tu nombre. Gracias por la exposición magistral de tu palabra. Gracias, Señor, por el corazón abierto que ha sido llenado por el poder del Evangelio de Jesucristo. También te agradezco, Señor, por la oportunidad de compartir los alimentos con todos los que estamos aquí. Gracias por la generosidad de tus hijos e hijas. Gracias por la disposición de aquellos que vieron la manera, Señor, y se sintieron privilegiados de poder hacer y preparar estos alimentos. Ahora vamos a compartirlos con todos los que estamos aquí. Te damos gracias porque tú eres nuestro proveedor. Así que declaramos, Señor, que esta jornada sigue en bendición y la jornada de mañana, sin duda que tú también vas a estar ahí haciendo algo poderosísimo en tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias a Dios. Eso quiere decir que nadie se puede ir sin antes comer. ¿Sale? Por eso las mesas, ¿no? Salude a Jorge y a Juanita y a su familia. Y tenemos mucho tiempo para eso. ¿Vale? Nadie nos va correteando. Muchas gracias.